Damn. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos aquí a este Aesthetic Podcast de mi canal de Criso Aesthetic. Y hoy, chicos, vamos con ese episodio número 26. He preparado un tema muy bueno, un tema con un contenido brutal, ¿vale? De todas formas, desde ya les digo que le he querido hacer en 7 puntos, de la forma más esquematizada, más breve posible, porque es que este tema trae muchísima cola, es muy extenso, ¿vale? Pero vamos a tocar esos puntos tan importantes que yo considero, lo que podamos captar y que podamos tener una idea a lo que se refiere este tema de hoy, ¿ok? Que es el ego. Y la forma de cuáles son las causas, ¿vale? Cuáles son los tipos de ego, ¿vale? Y cómo podemos solucionarlo o cómo podemos empezar a trabajar en ello, ¿vale? Bueno, lo primero, antes de todo, chicos, tenemos que saber lo que significa la palabra ego, ¿vale? La palabra ego es en latín, ¿vale? Que significa al castellano, pues yo, ¿ok? Y se puede traducir en una valoración excesiva de uno mismo. Tanto es así que nos impide ver la realidad auténtica, ¿vale? Cuando decimos que una persona tiene muchísimo ego o que tiene un ego muy alto, decimos que es una persona pues muy orgullosa, ¿no? Como que muy altanera, con mucho orgullo, utilizamos estos términos, ¿vale? Para decir una persona como que es muy crecida, ¿no? Como que se valora más de lo que realmente es, ¿verdad? Pues bueno, esto en parte puede ser verdad, vamos a ir comentando un poquito los puntos. Es importante también, en el punto número 2, que no confundamos el ego con orgullo, chicos, ¿ok? Una persona orgullosa es aquella que tiene un sentimiento de satisfacción personal, ¿de acuerdo? Mientras que el ego se enfoca más en la percepción, ¿ok? De cómo nos ven los demás. Y este tipo de percepción, este tipo de foco de las personas que tienen ese ego sufren mucho porque están constantemente poniéndose a prueba o analizando qué es lo que los demás piensan de uno mismo, cómo me estarán viendo, qué es lo que piensan de mí, si hago esto, cómo reaccionarán, me van a criticar o no me van a criticar, lo van a ver tan bien como yo o no. Son personas que constantemente se están poniendo a prueba y sufren demasiado aquí arriba, ¿vale? Esto es una gran diferencia que tienes que tener en cuenta. Una persona orgullosa, se dice claramente, ¿vale? Es que te sientes bien contigo mismo por los logros, por la satisfacción, por el desarrollo personal que vas consiguiendo, que es algo que yo creo que a día de hoy todo el mundo tendríamos que tener, ese orgullo, ¿de acuerdo? Y otra cosa es tener ese excesivo ego, ¿vale? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Ahora lo vamos a ir hablando también qué tipos de ego hay, que es muy importante también saberlo, ¿vale? El punto 3 había puesto cuáles son los tipos de ego en una persona, ¿vale? Existen dos tipos. El tipo bueno, ¿vale? O el ego bueno es el cual nos desarrollamos cuando nos conocemos como persona, ¿vale? El de aportar valor, el de ayudar al prójimo, ¿vale? El de servir al mundo. Cuando estás trabajando en ti constantemente, sabes que estás aportando, dando valor al mundo, que te sientes seguro de lo que estás haciendo, ese orgullo también se podría traducir de esta forma, ¿vale? Ese ego, que es un ego bueno, es el que te va a dar que camines con la frente en alto. Yo soy esta persona y estoy haciendo esto. Lo dices con seguridad, lo dices con confianza. Entiendes que estoy haciendo esto y sé lo que valgo, sé el valor que tengo, ¿vale? Eso no lo podemos confundir para nada con el ego, el otro ego, que sería el ego tóxico, ¿vale? El ego tóxico o el ego dañino, ¿vale? Que es el que normalmente es el que refleja a una persona herida, ¿vale? Que ha sufrido mucho en el pasado, que ha tenido una infancia difícil, unas vivencias un poco traumáticas y por eso ha tenido que desarrollar esa personalidad artificial, por así decirlo, ¿vale? Para que pueda ocultar, ¿vale? O que no siga dañándose con esas heridas pasadas, ¿vale, chicos? Las consecuencias que tiene un ego tóxico, el ego malo, el que hemos estado hablando: ser una persona introvertida, ¿vale? Una persona aislada, una persona que tiende al rechazo social, ¿vale? Apatía, la culpa, frustración, que la mayor parte genera en su cabeza emociones de culpabilidad, de infelicidad, ¿de acuerdo? Esas son cosas que normalmente un ego tóxico te está causando repetidamente en tu cabeza. Por lo tanto, lo que había dicho antes, una persona con un ego dañino o un ego tóxico constantemente y a diario está sufriendo, ¿vale? Tenemos que saber
muy bien cómo poder tratar con este tipo de personas, porque la mayoría de la sociedad, se mueven a través de ese ego tóxico, ese ego dañino, ese ego que cuando hablas con ellos se sabe claramente que están siempre como escondiendo su verdadera personalidad a través de una forma de ser pues apática, ¿no? De mal humor, o de contestaciones altaneras, o lo que podemos decir en otras palabras sobradas, ¿no? Y tenemos que saber tratarlo e inclusive entenderlos, ¿vale? Porque son personas que en el fondo están sufriendo mucho, son personas que no están equilibradas y que necesitan mucho trabajo en ellas mismas, ¿vale? ¿Cómo se crea este ego tóxico, chicos? El punto número 5. Por lo general son personas que viven con esa predisposición creada desde niños, ¿vale? Según su educación, ¿vale? Según sus creencias en casa, según cómo los ha tratado la madre, ¿vale? Cómo les ha hablado, cómo los ha educado, los valores que les han dado desde niños, ¿vale? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque desde niños, según tú, cómo vayas tratando o te hayan tratado tus padres, cómo te han hablado, cómo te han enseñado la vida, cómo te han enseñado a defenderte, si te han dado confianza o no en tu persona, o constantemente te han tratado a base de criticarte, rebajarte o insultarte, ¿vale? Pues tú creces según ya con un patrón definido en ti, como a la defensiva, o seguro, o con inseguridad, o con miedo de expresarte cómo vas a hacer con el mundo, porque a lo mejor digo esto, van a pensar esto de mí, si mis padres pensaron así, esta gente que no me conoce van a pensar peor, y creces realmente con una inseguridad brutal. Así que estas personas que crecen con ese ego tóxico normalmente ya vienen con una predisposición en su infancia que les ha provocado y les ha frustrado por completo, ¿vale? Luego, por supuesto, sumados a que cuando ya se introducen a la vida real, a la vida adulta o a la vida adolescente, ya pueda estar yendo al colegio o a la universidad o en el trabajo, si arrastran todas estas cosas que las han llevado desde niños, ¿vale? Imagínate que estás en el trabajo, llevas esta inseguridad contigo, la arrastras por completo, no vas a tener la posibilidad de poder transmitir cómo te sientes o qué es lo que piensas o cómo hablas a las personas como realmente eres. Siempre vas a estar, como digo yo, con una especie de personalidad artificial creada, ¿vale? Protegiéndote constantemente para que no te vayan a dañar, ¿vale? Para que no te vayan a hacer sentir mal, para que no sientas que te humillen o te hagan sentir el ridículo, ¿vale? Estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, sobre todo ya no por las personas que podemos apreciar quienes sufren eso, sino por las mismas personas. Si yo, que estoy hablando de todo esto, y tú lo estás escuchando y sientes que coincides en alguna de las partes que estamos hablando, es extremadamente importante que tomes acción, ¿vale? Ahora te vamos a decir los puntos en los cuales puedes ponerte manos a la obra, a trabajar en ello, porque por supuesto todo en esta vida se entrena a mejor. Si estás dispuesto a superar estas cosas traumáticas que tienes o has tenido en un pasado, por supuesto que se pueden arreglar, ¿de acuerdo? Poco a poco, todo es, como siempre digo, tener ganas de superarse y ganas de hacerlo, y esto es tomando acción masiva desde ya, ¿vale, chicos? Vamos al siguiente punto, el punto 6, como les había dicho. ¿Cómo nos liberamos de ese ego tóxico, ese ego de la persona herida? Lo primero es liberarse de la necesidad de ser el mejor, ¿vale? Yo siempre lo digo, las personas que estamos mentalmente equilibradas y estamos bien, por supuesto que si creemos en nosotros mismos y estamos desarrollando nuestra máxima capacidad, debemos de buscar ser el mejor, ¿de acuerdo? Porque esa es la aspiración máxima que tienen todas las personas. Pero si tu cabeza no está bien centrada, está dañada y necesitas trabajar en ello, una de las cosas que tienes que hacer para bajar ese ego y no sientas tanta presión emocional, ¿de acuerdo? Es primeramente no pensar ni tener la necesidad de querer ser el mejor. Eso de momento lo vamos a apartar a un lado, ¿vale? Alabarse es importante, por supuesto, o sea, de vez en cuando hacemos algo correcto, algo bueno, pues tenemos que sentirnos bien, orgullosos de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero también en esa parte, para ir adaptando y controlando ese ego, ¿vale? También tenemos que saber qué aspectos tenemos que mejorar, ¿vale? Estos puntos son súper importantes, chicos. Espero que los que les interese vayan tomando nota o que se les vaya quedando aquí para que luego lo puedan poner en práctica, que es muy importante. El siguiente punto es uno de los más tóxicos que pueda haber y es uno de los que está a la orden del día en todos los aspectos y todos los sentidos de la vida, y yo creo que todos en algún momento también lo hemos sufrido. Es dejar de sentirnos ofendidos, ¿vale? O hacernos el ofendido, mejor dicho. Una persona con un alto ego, ¿vale? Un ego tóxico, es una persona que constantemente se ofende por todo. Piensa que todo es directamente para hacerle daño, para hacerlo sentir mal, para hacerle que está equivocado, para hacerle que no tiene la razón. Todo lo que venga
del exterior que sientan que les cae a ellos y sientan como que es que el mensaje va hacia ellos, siempre lo van a enfocar a eso, a como que me están haciendo daño, me están atacando. Y ese es el primer paso para ser una persona tóxica, ¿vale, chicos? O sea que eso tenemos que ponerlo en práctica ya, el dejar de sentirnos ofendidos por todo, ¿vale? Es uno de los puntos más difíciles también a tratar, ¿ok? No es tan fácil decir, bueno, voy a dejar de hacerlo, porque cuando llevas ese patrón de años y años atrás, e inclusive de por vida, de sentirte ofendido por todo, es bastante complicado, ¿vale? Poder empezar a decir, ahora no me voy a ofender. Pero una de las cosas súper importantes que ya se nos queda grabado es que primero tenemos que analizar que tenemos ese ego tóxico, el ego de la persona herida. Una vez que ya lo tenemos en nuestra cabeza y sabemos que ese es el ego que estamos conviviendo con él, por lo menos ya sabemos que está ahí. Entonces, todas las cosas que nos pasen en nuestra vida las vamos a analizar de distinta manera. Hay un dicho que dice que no pueden convivir el ego con una conciencia sana, ¿vale? El ego es como esa personalidad, nuevamente lo digo, que nos esconde, ¿vale? Que esconde nuestro verdadero ser, ¿vale? Esa personalidad superficial que intenta hacernos fuerte aparentemente para que no nos dañen las cosas, ¿vale? Mientras que nuestra conciencia es ese juez, ¿vale? Interno, el que nos dice, estás haciendo bien, estás haciendo mal, has obrado mal, tienes la culpa, no tienes la culpa, tienes que pedir perdón, has hecho mal en esto. Entonces, son dos personas totalmente opuestas, por lo tanto dicen que es imposible que puedan convivir una conciencia sana con un ego tóxico, ¿vale? Entonces, una vez que por lo menos en nuestra cabeza ya entran esos dos seres, ¿ok? Ya podemos empezar a trabajar y ser conscientes cuando nuestro ego tóxico quiere salir. En cambio, mientras que no abramos los ojos y pensemos que todo nos hace daño, todo el mundo nos ataca, siempre tenemos la razón, nunca nos equivocamos, no pedimos perdón nunca, por más que nos equivoquemos, no reconocemos el error, jamás vamos a tener operativo esa conciencia que trabaja a nuestro favor, porque la tenemos totalmente anulada, ¿vale? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, chicos, y eso es extremadamente difícil, yo lo sé. Muchas personas, inclusive hasta sus últimos días de vida, son incapaces de poder trabajar en una conciencia sana, ¿vale? Y viven constantemente atrapadas en ese ego tóxico, ¿vale? El siguiente es otro punto que también viene a la par, olvidarse de tener la razón. ¿Cuántas personas pelean con sus amigos en el trabajo, inclusive se insultan, inclusive se agreden físicamente porque es que dicen tener la razón, el otro no la reconoce, el otro tampoco, y al final terminan en desgracias? Todo eso es solamente, ya ni siquiera tiene sentido ni el tema que están hablando. Es al final todo se va a una sola cosa, el ego de los dos, ¿vale? Choca ese ego por completo, ninguno tuerce el brazo y al final suceden las desgracias, y eso ocurre siempre, chicos, ¿vale? Hay que entrenar constantemente eso, hay que entrenar, hay que ponerlo en práctica, hay que ser más fuerte que esas emociones mediocres, ¿vale? Y sacarlo de nuestras vidas. Luego el siguiente, para este tipo de personas, ¿vale? Es que no girar en torno solo a los logros. Como lo he dicho, una persona sana mentalmente y equilibrada y con una conciencia sana, ¿vale? Es bueno que se mueva en torno a sus logros, porque le va a impulsar a trabajar más, lo va a impulsar a ser más fuerte, lo va a impulsar a ser más constante, más disciplinado. Pero una persona que tiene ese ego herido, ¿vale? Esa persona que tiene ese ego tóxico no puede moverse constantemente en torno a los logros, porque solamente va a pensar que él hace las mejores cosas, él obra como nadie, él ayuda al que más, a todo el mundo le hace daño, él no daña a nadie, ¿entiendes? Entonces es algo que es totalmente erróneo. Poderse guiar por este tipo de logros, ¿vale? Para personas que emocionalmente no están equilibradas, reguladas. Vale, y el siguiente punto, chicos, que es el más importante para que nos pueda ayudar a superar todo este tipo de ego, ¿vale? Y equilibrarnos y mantenernos en una conciencia sana, en una conciencia equilibrada, en una persona que estamos siempre a nivel, ¿ok? Que es el desarrollo mental, ¿verdad? El desarrollo personal, ¿ok? Una persona que está constantemente educando su mente, ¿de acuerdo? Leyendo, informándose, aprendiendo, es una persona que está abierta al conocimiento. Y al estar abierto al conocimiento, estamos constantemente en modo aprendiz, en modo alumno de la vida. Por lo tanto, ese ego absurdo, ese ego mediocre, ese ego tóxico del yo lo sé todo, nunca me equivoco, todo el mundo me hace daño, yo no tengo errores, totalmente deja de existir. Jamás un aprendiz de la vida, jamás un alumno de la vida te va a decir que él tiene la verdad absoluta, que yo sé de esto, tú no. A mí nadie me puede enseñar. Porque realmente la persona que piensa así es la persona más ignorante y es la que menos
puede aportar en esta vida, ¿ok? Tienes que considerarte un aprendiz de la vida constante hasta el último día de tus vidas, y lo que aprendas y te sirva, sírvelo al mundo, enséñalo, porque esa es la finalidad, es compartir. Yo siempre le he dicho. Entonces seguimos con el último punto, y en este caso pues me quedo con una frase muy famosa que la habrán escuchado, y con esto cerramos todo, que es del famoso griego Sócrates, que nos hará humildes de por vida, ¿vale? Si sabemos leerla, valorarla y trabajar en ella. Y dice así: solo sé que no sé nada. Ok, chicos, dejo ahí esa frase, repetirla un par de veces en vosotros mismos y trabajarlo, ¿ok? Y siempre estarán con ese ego controlado, siempre estarán con ese ego totalmente aparcado a un lado, ¿vale? Con la humildad por delante. Recuerden que la humildad no quiere decir ser una persona sumisa, ser una persona cabizbaja. Humildad quiere decir, ¿vale? Como lo dice uno de mis mentores, humildad es aquella persona que consigue grandes logros y que ve capaz a todas las personas con la misma capacidad de poder conseguir lo mismo y ayudarles a conseguirlo. Eso es ser humilde, ¿ok? Y yo creo que no hay mejor descripción que esa, chicos. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. El capítulo de hoy me ha gustado mucho esquematizarlo de esta forma, ir avanzando poco a poco. Sé que hay muchísimo más contenido respecto al ego, pero el tiempo se nos agotó. Así que vamos a dejarlo aquí hasta este punto. Por supuesto, todas las personas que han llegado hasta este punto, repito, suscríbanse a mi canal. Vamos a hacer que este tipo de canal, este tipo de contenido se expanda lo máximo posible, que ayude a muchas personas que se encuentran en este estado mental, del cual simplemente con un pequeño empujón podemos cambiar sus vidas, ¿vale? Podemos reenfocar sus vidas, y así es como se hace. Es poniendo el trabajo, ayudando a los demás, lo que nosotros aprendamos, ponerlo en práctica, ¿vale? Y si les ha gustado, darle un like, como siempre digo, compartirlo y dejarme algún comentario, ¿vale? Que qué les ha parecido, qué tipo de contenido más les gustaría que tratásemos aquí en el Aesthetic Podcast. Y nada, chicos, nosotros seguimos aquí firmes, siempre activados y dándole con todo, las vibras altas, a darle gas.